Te voy a pedir algo, te voy a pedir que levantes tu vista, sin cerrar los ojos, levanta la vista, y dile al Señor, dame sabiduría, Dios. Háblame hoy y dame sabiduría, de tu sabiduría. Sabes, hoy estamos hablando del don de palabra de sabiduría. Por eso te pedí que hiciéramos eso. De hecho, tal vez sientes raro de orar así, con la cabeza para arriba y los ojos abiertos. Pero de hecho Jesús así oraba. Cuando oraba por los alimentos, dice que levantaba la vista al cielo y le decía a Dios, gracias Padre por esos alimentos. Entonces no siempre tienes que orar con los ojos cerrados, siempre con la cabeza para abajo. El Señor está siempre con nosotros. Hoy vamos a hablar de este don, palabra de sabiduría. Fíjate que no sé si te estás dando cuenta de lo que está haciendo Dios, pero no nos está platicando de cosas que están en su palabra como información general, sino que nos está capacitando como iglesia. Y parte de la esencia de por qué el Señor nos está hablando de los dones del Espíritu es porque quiere inquietarnos acerca de eso y que despertemos y empecemos a usar esos dones que ya están en nosotros. Hay dones que hay en ti que ni siquiera sabes que están allí, y parte de lo que estamos haciendo es estudiarlos y conocerlos para que tú los identifiques, y cuando los identifiques empieces a usarlos, ¿ok? Entonces te voy a empezar a platicar como asuntos generales de la palabra de sabiduría y de la sabiduría de Dios en general, para ir como perfilándonos acerca de este don. El primer asunto es que, como todos los dones que estamos viendo de 1 Corintios 12, es un don espiritual, es decir, es algo sobrenatural, es distinto a la sabiduría natural. Y este don sobrenatural, como viene de Dios, no nace en tus capacidades, no nace en tus habilidades o en tus fuerzas humanas o de tu alma. Y esto es importante, ¿sabes? Porque muchas veces podemos confundirnos acerca del don de palabra de sabiduría y confundirla con sabiduría general. Y no es así. Otro asunto importante es que, ahorita que hablemos del don de palabra de sabiduría, la Biblia nos enseña que Dios le repartió ese don a diferentes personas en la iglesia. Es decir, no a todos. El don de palabra de sabiduría no está en todos los cristianos, ¿sale? Dice la palabra que es el Espíritu Santo el que reparte conforme a Él le parece, ¿sale? Entonces, el don de palabra de sabiduría está entre nosotros, no está en todos los cristianos. Pero eso no significa que todos los cristianos no puedan tener acceso a la sabiduría de Dios e incluso pedir la sabiduría de Dios, ¿ok? Es similar al don de sanidad, que lo vamos a ver más adelante. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo a algunos creyentes les da el don de sanidad y tienen ese don en específico. Pero también nos dice en Marcos 16:15 que una de las señales de los creyentes es que van a imponer las manos sobre enfermos y sanarán. Entonces todos los cristianos podemos orar por sanidad y podemos incluso ver sanidad cuando oramos, ¿sale? No significa que tengamos el don. Los que tienen el don son como bien precisos con eso, ¿sale? Entonces, con el don de palabra de sabiduría es similar. El Señor a ciertos creyentes les da el don de palabra de sabiduría, pero todos los demás creyentes, en varios momentos de nuestra vida, podemos pedirle a Dios sabiduría. De hecho, es una indicación bíblica, y te invito a que vayas a Santiago 1:5 conmigo, donde nos habla sobre esto. Santiago 1:5 dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie, ¿ok? Y vemos también en Proverbios 4:7, en el Antiguo Testamento, dice: la sabiduría es lo primero, adquiere sabiduría, por sobre todas las posesiones adquiere discernimiento, ¿va? Entonces quiero que entendamos este asunto. El don de palabra de sabiduría es algo para algunos creyentes, es algo que el Espíritu Santo reparte como Él quiere, pero la sabiduría de Dios es algo a lo que todos tenemos acceso, ¿ok? Bueno, dicho eso, yo sé que aquí, mientras algunos escuchan sobre este don,
van a inquietarse al respecto, es parte de la idea. Otros van a empezar a identificar que tienen el don, a otros tal vez ya se los profetizaron. Y si tú estás en este asunto o simplemente te interesa mucho, te recomiendo que leas, no lo vamos a leer aquí por asuntos de tiempo, pero en tu casa puedes leer 1 Corintios 1 y 2. Y en estos pasajes Pablo hace énfasis en la sabiduría de Dios, y podemos ver a través de estos dos capítulos cómo hay una diferencia entre la sabiduría terrenal y la sabiduría divina. Y él incluso nos habla que cuando empezó a predicar, él puso a un lado su sabiduría humana, que tenía un montón porque era un hombre que había estudiado mucho, y dijo: yo preferí ser como falto de sabiduría entre ustedes para que mi predicación no fuera acompañada de sabiduría humana, sino respaldada por la sabiduría de Dios y por el poder de Dios. ¿Okay? Entonces, en esos dos capítulos puedes ver una explicación clara entre estas dos sabidurías. Parte de la cualidad de la sabiduría de Dios, la sabiduría divina, es que es revelada por Dios. Cuando hablamos de la palabra de sabiduría, es algo revelado. Más adelante vamos a ver la diferencia entre la sabiduría general y el don de palabra de sabiduría. De hecho, quiero hablarte de fuentes de sabiduría. O sea, en este mundo, seas creyente o no seas creyente, hay sabiduría a tu disposición. Hay diferentes tipos de sabiduría. Y este es un punto bien importante, porque no todo lo sabio es bueno. Y eso va a sonar raro tal vez para ti, pero quiero repetirlo. No todo lo sabio es bueno, porque hay diferentes tipos de sabiduría. Vamos a ir a Santiago 3, 14, 17. Te pido que ese sí lo busques. Santiago 3, del 14 al 17. En estos 4 versículos se habla de estas 3 diferentes fuentes de sabiduría. Vamos a leerlo, dice así: pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, no espiritual y demoníaca. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, respetuosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En este pasaje vemos que hay 3 fuentes de sabiduría o 3 tipos de sabiduría. La sabiduría que desciende de lo alto, o sabiduría divina, la sabiduría terrenal o humana o natural, podemos llamarle también, y luego está la otra, sabiduría demoníaca. ¿Ok? Y es ahí donde yo te decía, no todo lo sabio es bueno, porque hay una sabiduría que es demoníaca. Sé que eso suena raro, pero quiero que vayas conmigo a Ezequiel 28, versículo 12. Aquí Ezequiel, por una profecía de parte de Dios, describe parte de lo que pasó con Satanás, porque sabemos que fue creado por Dios con otros propósitos, y aquí nos describe ese cambio que hubo, y quiero que veas algunos detalles importantes. Ezequiel 28, vamos a leer el versículo 12, y dice así: hijo de hombre, entona un lamento al rey de Tiro, y adviértele que así dice el Señor y Dios. Eras un modelo de perfección, lleno ¿de qué? De sabiduría y de hermosura perfecta. Está hablando de Satanás. Ahora vamos al versículo 17. El versículo 17 dice: a causa de tu hermosura, tu corazón se llenó de orgullo. A causa de tu esplendor, corrompiste ¿qué? Tu sabiduría. Por eso te arrojé por tierra y delante de los reyes te expuse al ridículo. Algo que vemos aquí es que esa sabiduría que Dios le había dado a Luzbel, que después se convirtió en Lucifer o Satanás, no se la quitó, pero dice que esa sabiduría se corrompió. ¿Ok? No dice se desapareció, se te acabó la sabiduría, no, dice tu sabiduría se corrompió.
Y podemos ver esa sabiduría demoníaca en diferentes partes, tanto de la Biblia como en nuestros días. Es decir, hay sabiduría, hay veces que tú platicas con personas o ves asuntos y suenan sabios, suenan con cierta coherencia, pero son totalmente opuestas a la sabiduría que desciende de lo alto. Un ejemplo, el primero tal vez que vemos en la Biblia, es cuando Satanás argumenta y hace un debate con Eva en el huerto del Edén, y con sabiduría, con astucia, la engaña. Fue sabio, fue muy sabio, porque usa elementos que a ella le daban confianza, usa elementos que la pusieron en jaque para tomar una decisión. ¿Okay? No le dijo directamente desobedece a Dios, porque eso sonaba muy raro, sonaba como malo. Pero en cambio, si le empiezas a cuestionar, empiezas a preguntar cosas, empiezas a meter duda, entonces esa estrategia funciona, y ahí puedes ver la sabiduría del diablo persiguiendo sus objetivos. Parte de lo que tenemos que entender es que estos tres tipos de sabiduría, la terrenal, la divina y la demoníaca, tienen algo en común. Este asunto es que todas estas sabidurías buscan hacer crecer su reino a través de medios, de los mejores medios y de formas eficientes, ¿ok? Sea la sabiduría demoníaca, sea la sabiduría humana o sea la sabiduría divina. Ese es el propósito. Usar elementos, usar medios de manera inteligente, eficiente, para perseguir sus propósitos y para hacer crecer su reino, sea el reino de Dios en el caso de la sabiduría divina, sea el reino del hombre en el caso de la sabiduría terrenal, o sea el reino de las tinieblas en el caso de la sabiduría demoníaca. ¿Okay? Entonces vemos cómo aquí el diablo en el huerto del Edén usa su sabiduría para sus propósitos. Otro caso en el que podemos ver la sabiduría demoníaca es prácticamente sal a la calle, ve las noticias, prende tu Facebook y ve ahí las actividades, ve los reels y allí puedes ver sabiduría demoníaca. Están sucediendo muchas cosas, ideologías, corrientes culturales, asuntos políticos, guerras, y no son cosas como bobas, sino están bien estudiadas. Hay libros completos, hay bibliotecas llenas acerca de esas ideologías profundas. Escarban, debaten, argumentan. Hay toda una sabiduría detrás de eso que persigue cosas opuestas a la sabiduría divina. Entonces podemos ver claramente la sabiduría demoníaca en nuestra sociedad, a nuestro alrededor. Lamentablemente, otro lugar en donde a veces vemos la sabiduría demoníaca es en la iglesia. A veces se levantan argumentos opuestos a la verdad de Dios, pero suenan coherentes. Y de repente te llega una idea, un comentario y tú dices, sí es cierto, ¿cómo por qué? Y empieza a girar tu corazón a ciertos propósitos distintos a los propósitos de Dios para tu vida y para la iglesia. Precisamente por eso es que en el pasaje que acabamos de leer, cuando Santiago nos habla de estas tres sabidurías, no sé si te fijaste el contexto, pero le está hablando a cristianos. Le escribió a creyentes que estaban teniendo algunas cosas raras entre la iglesia, y es cuando les dice estas palabras, porque donde hay envidias, rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Entonces a veces en la iglesia pasa esto. Y aquí quiero hacer un paréntesis, esto no estaba en mis notas, pero mientras estábamos en la alabanza, yo tuve una visión y yo estuve durante la alabanza preguntándole a Dios, ¿a qué hora quieres que diga esto? Yo no estuve en la oración y ahorita que Andrés pasó y nos dio un resumen de lo que pasó en la oración, tuvo mucho sentido para mí. Y mientras leo esto, estoy recordando esta visión. Yo veía, mientras estábamos en la alabanza, el Señor ponía sobre nuestra iglesia, empezaba como desde por acá, y iba poniéndolo sobre nosotros, una especie de tela muy fina, como un vinil delgadito. Tal vez Isaí, que sabe de esto, me va a entender. Iba poniendo, era como una tela o plástico, una nata, no sé, muy delgadita, muy finita, y la ponía con mucho cuidado, como cuando los que están haciendo pizza ponen la masa sobre el comal, así la iba desplegando. Entonces la desplegaba todo alrededor, arriba de nosotros, alrededor de la iglesia, sobre nuestras cabezas, y algunos cachitos se rompían, se abrían, como se desgajaban tantito, pero luego se volvían a soldar muy fácil.
Era muy finita, muy delgadita, muy frágil, se rompía fácil, pero igual se restauraba fácil. Entonces, cuando yo escuché a Andrés ahorita que estaba hablando sobre esto, el Señor me hizo recordar y me hizo entender que tiene que ver con la unidad en la iglesia. Y la unidad no solamente de llevarnos bien y de pasarla bien y convivir, sino la unidad de propósito, la unidad de entendimiento respecto a su llamado, lo que nos está poniendo a hacer y llamando a hacer. Y de repente, cuando el Señor está haciendo cosas con nosotros como congregación, empiezan a ver estas cosas que dice aquí Santiago, una sabiduría demoníaca que se empieza a colar entre nosotros, o a veces sabiduría humana que está persiguiendo sus propósitos que son distintos a los del reino de Dios, y se fractura, se separa, se divide eso. Pero si tú, como dice la palabra, te das cuenta de tu error, te arrepientes, confiesas tu pecado y vas adelante, se vuelve a restaurar. Es decir, con el Señor, cuando nos equivocamos y fallamos, no es fatal, porque el Señor es bueno para restaurar a su iglesia. Entonces, parte de lo que estamos viendo, y ya me adelanté un poquito en la parte de la aplicación, ahorita vamos a ver qué es la palabra de sabiduría. Y sin que estuviera en mis planes, el Señor nos está dando una palabra de sabiduría, porque la palabra de sabiduría es algo que nos da indicaciones acerca de qué hacer como iglesia. Y lo que yo creo que Dios nos está llamando a hacer es poner atención en esta unidad entre nosotros, unidad de entendimiento era lo que yo sentía cuando estábamos alabando a Dios, y unidad de propósito. El Señor nos está llamando a algo y tenemos que ir como iglesia juntos, porque esa tela es frágil y tenemos que movernos bien sincronizados para no lastimarla. Y si la lastimamos por nuestra sabiduría humana o porque dejamos que se filtre algo, restaurémosla pronto, ¿sale? Entonces, si de repente hay fricciones por allí, hay desacuerdos, ya hemos hablado sobre eso, ya el Señor nos habló sobre solución de conflictos, resolvámoslo pronto y sigamos caminando juntos como iglesia. Entonces ya vimos lo que es la sabiduría demoníaca, la sabiduría humana. Vamos a 1 Corintios 1, del 19 al 21, vamos a leer esto. Es parte de los capítulos que yo te decía que leas en tu casa con calma, 1 Corintios 1, del 19 al 21. Dice, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. Tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación. Entonces, aquí estamos viendo que hay una sabiduría humana. La sabiduría humana o natural se dedica a los intereses de esta vida y usa los mejores medios para impulsar el reino del hombre. La sabiduría humana o natural también está definida en el diccionario como la habilidad de aplicar apropiadamente los conocimientos y experiencias. ¿Sale? Tienes conocimientos, tienes experiencias, entonces eres sabio cuando las aplicas en tu vida. Ahora, la sabiduría humana la podemos ver en diferentes asuntos, como negocios. Hay gente que es muy buena para los negocios, tiene conocimientos, que estudió en un libro de finanzas o en una carrera de finanzas, pero eso es solo conocimiento, puede estar en un libro, pero su sabiduría es que sabe aplicarlo para los negocios y hace que crezcan y demás. Entonces, esa es una forma de sabiduría. Estaba yo pensando también en algo más popular. Hay directores técnicos muy sabios, estrategas en diferentes deportes. Phil Jackson en el básquetbol es muy conocido. En fútbol, pues aquí puede haber como diferencias de opinión, no queremos meternos en terrenos peligrosos, pero hay gente muy sabia, estrategas. Hay gente sabia como gobernantes que tienen habilidad, toman buenas decisiones, se ganan al pueblo, etc. Hay sabiduría. Pero curiosamente la sabiduría humana puede ser como parcial, porque, por ejemplo, hay gente muy exitosa en negocios, pero no son sabios en el cuidado de su cuerpo, por ejemplo, y terminan siendo riquísimos en cuanto a riquezas humanas, pero no les alcanza la vida para disfrutarlas porque dañaron su cuerpo en ese trayecto. Entonces hubo sabiduría en la parte económica, pero no hubo sabiduría en la parte de salud.
Vemos lo mismo en los estrategas deportivos, muy buenos para mover sus piezas y a sus jugadores, estudiarlos, conocerlos y demás, pero los ves dando entrevistas y no tienen sabiduría en el control de sus emociones, pierden el control, perdón. Y ustedes pueden decir, deja al Tuca Ferretti en paz, ¿no? Entonces podemos ver que la sabiduría puede ser en ciertas áreas, la sabiduría humana, pero puede ser deficiente en otras. Ahora, no todo en la sabiduría humana está mal. De hecho, Jesús habló sobre la sabiduría humana cuando puso este ejemplo de un hombre que empezó a construir una torre, pero no hizo los cálculos correctos y se quedó a la mitad. ¿Okay? Entonces él dijo, eso no fue sabio. Entonces Jesús habló de la sabiduría humana, y no necesariamente como algo malvado. También mencionó el caso de un rey que sale a la guerra sin hacer los cálculos de si va a poder contra el ejército de su oponente. Entonces dice, eso es un rey que no es sabio. Entonces Jesús nos habló de la sabiduría humana. Y hay casos, por ejemplo, como simplemente ser amable, ser cortés. Eso es ser sabio. Sabes que si eres amable y eres cortés, pues vas a tener amistades, vas a poder, tu camino va a ser más fácil. En cambio, si eres pleitista y siempre andas metiéndote en problemas con todos, eso mismo te va a causar problemas, ¿ok? Entonces, no toda la sabiduría humana está mal. El problema es que muchas veces la sabiduría humana es ocupada con fines egoístas. Es decir, ocupas tu habilidad, tu sabiduría y tu conocimiento para pasar encima de otros en la empresa y ganar puestos tú, aunque pases encima de alguien en el camino. O simplemente ser más popular y ganar el reconocimiento de la gente, y usas tu sabiduría, tu astucia y tus conocimientos para eso, porque te produce un beneficio, pero de cierta forma puede distraerte de los propósitos de la sabiduría divina. ¿Me explico? Entonces, la sabiduría humana no está mal como tal, pero hay puntos en los que puede tener conflictos con la sabiduría divina, y es ahí como cristianos que debemos de ser cuidadosos. Ahora, finalmente vamos a hablar de la sabiduría divina, que es la que nos interesa. La sabiduría divina usa los mejores medios para impulsar el reino de Dios y se manifiesta en el hombre espiritual. La sabiduría espiritual o la sabiduría divina tiene una relación similar con el conocimiento espiritual que lo tiene la sabiduría terrenal con el conocimiento terrenal. Me explico. En el caso de las finanzas, para que tú seas sabio en lo humano, en toma de decisiones, de negocios y demás, primero tiene que haber un conocimiento sobre finanzas. Entonces, el conocimiento es una materia prima y la sabiduría lo aplica. ¿Okay? Lo mismo pasa en el mundo espiritual y con la sabiduría divina. Hay un conocimiento espiritual y esto se conoce como palabra de conocimiento o palabra de ciencia, que es información. Vamos a ver eso, no sé si el próximo domingo o en algunos otros domingos más adelante, pero la palabra de ciencia es cuando el Señor te muestra información de algo o de alguien de forma sobrenatural. No lo aprendiste, no lo escuchaste en un chismecito, no te lo platicaron, no lo intuiste con tu experiencia humana, sino el Señor te da un dato sobre alguien o sobre algo, cosas muy específicas. Patti nos platicaba la vez pasada de que para evangelismo lo ocuparon. No sé si al rato lo vamos a ocupar incluso, donde te pones a orar y le preguntas a Dios ¿a dónde quieres que vaya? ¿Y con qué persona? Y el Señor puede mostrarte una persona en específico, en un lugar en específico. Es una información, conocimiento. Es palabra de ciencia o palabra de conocimiento, así se le presenta en la Biblia. Pero si tienes solamente esa información sin palabra de sabiduría, pues no sabes qué hacer al respecto. Uso el ejemplo de lo que acaba de pasar. Mientras estábamos en la alabanza, pues yo tengo esa visión, esa información, es un dato, pero no sé qué hacer al respecto. Se animó que yo les diga, hermanos, vi que el Señor ponía un vinil blanco sobre nosotros, ¿no? Y tú dices, qué palabra, me bendijo. No tiene ningún sentido. Pero viene la palabra de sabiduría y nos dice qué hacer con esa información. Tal vez en este caso fue más una palabra profética, pero en la palabra de ciencia es muy específica. Es decir, una persona con tal ropa en la calle fulana y fulana. Como en el caso de Ananías, cuando Dios lo manda a orar por Saulo,
le dice la calle y seña y todo, ¿no? Tan preciso que Ananías no quería ir porque sabía de quién estaba hablando. Entonces, la relación es muy similar. La palabra de sabiduría suele venir acompañada de la palabra de ciencia, o en lugar de eso puede complementarla. Por eso es importante que como iglesia nos activemos en los dones, porque tal vez alguien de ustedes tiene el don de ciencia, de palabra de ciencia, y el Señor te muestra algo sobre la vida de alguien, pero solamente es un dato, no sabes qué hacer con eso. Pero hay otro en la iglesia que tiene el don de palabra de sabiduría y sabe qué hacer al respecto. Ahora, vamos a hacer una comparación entre la palabra de sabiduría como un don y la sabiduría divina en general. ¿Se acuerdan que la sabiduría en general todos tenemos acceso a ella? Dice la palabra que el que se sienta falto de sabiduría, que se la pida a Dios y Él se la va a dar. En Proverbios también nos llama a buscar la sabiduría de Dios. Pero la diferencia entre la sabiduría general y la palabra de sabiduría es que la sabiduría en general la puedes aprender. ¿Cómo? La puedes aprender leyendo la Escritura, allí hay sabiduría. Puedes aprenderla en predicaciones ungidas por el Espíritu Santo, en enseñanzas, leyendo escritos de hombres que están inspirados por Dios, que son guiados por Dios, a través de consejos del liderazgo de la iglesia. Allí aprendes sabiduría a través de la experiencia, de lo que has vivido como creyente y lo que has visto en las Escrituras, y vas haciendo conexiones y el Señor te va mostrando. Aprendes sabiduría divina, ¿ok? Pero la palabra de sabiduría no viene por aprendizaje, la palabra de sabiduría viene por revelación. De la nada el Señor te da una respuesta, una solución a algún asunto en específico, de algún hermano, de la iglesia, de tu vida. No es algo que tú concluiste por analizar la palabra, sino el Señor te revela una solución sobre un tema en específico, para una situación en específica, en un momento en específico. ¿Ok? Entonces, esa es la principal diferencia. Ahora vamos a hablar de una definición de la palabra de sabiduría. Para entender y definir lo que sí es la palabra de sabiduría, vamos a empezar por lo que no es la palabra de sabiduría. ¿Ok? La palabra de sabiduría no es el desarrollo de la sabiduría humana. Es decir, cuando la Biblia nos dice que el Señor repartió a algunos el don de palabra de sabiduría, no se refiere a aquellas personas que podemos notar que son más sabios de cierta forma. ¿Ok? Usualmente, pero no siempre, usualmente las personas mayores, los hermanos en la fe, tanto que tienen más tiempo en la fe como más tiempo en el planeta, suelen ser personas sabias. Y digo suelen ser porque yo he conocido personas mayores que son más inmaduros que mi hija que tiene 10 años. Porque ya vivieron un chorro de tiempo en el planeta y no aprovecharon, no adquirieron experiencia. ¿Okay? Pero sí podemos ver que hay hermanos entre nosotros que son más sabios de manera natural y o de manera espiritual, pero no por el don, sino una sabiduría aprendida, una sabiduría divina aprendida. Entonces, la palabra de sabiduría no es eso, no es el que haya entre nosotros hermanos y hermanas más sabios por aprendizaje. Pueden ser más sabios en sabiduría de Dios, pero no significa que tienen el don de palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría no es sabiduría humana dada por Dios, como personas que les acabo de decir, que son sabios en diferentes áreas de la vida natural, no es el don de palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría no es una palabra, o sea, una palabra sola. Yo aquí en mis notas puse un ejemplo, no es como que alguien está orando en la iglesia porque tiene una situación o te lo platica. ¿Sabes qué? Tengo esta situación, este problema, y tú estás orando y de repente aparece una palabra en tu cabeza y le dices, fuego. Tengo una palabra de sabiduría para ti, fuego. Y la persona va a decir, ¿eso qué? O le dices, automóvil. O sea, no es una palabra y ya tú le dices, pues yo recibí la palabra automóvil, tú hazle como quieras. Ahora, no estoy diciendo que eso no pueda ser una palabra profética, el inicio de una palabra profética, porque hemos hablado de eso cuando hablamos de la palabra de profecía. Hay veces que el Señor pone en tu corazón o en tu mente, en tu espíritu, una palabra.
y tú no sabes qué hacer, especialmente cuando empiezas en el don profético. Entonces es tu tarea orar al respecto, preguntarle más al Señor, estar meditando en eso, estar orando sobre eso, y tal vez más adelante el Señor te va dando información que va completando ese rompecabezas, ¿sale? Pero eso puede ser parte de una palabra profética, puede ser incluso parte de palabra de ciencia, que la persona, tú no sabías que la persona quería comprar un auto, pero no sabías si era correcto o no era correcto. Y cuando tú estabas orando, de repente aparece en tu mente la palabra auto, no sabes nada de esa persona, y le dices, ¿sabes qué? No sé qué onda con esto, pero estaba orando por ti y vi la palabra auto. Entonces la persona puede decir, ah, caray, o sea, justo le estoy preguntando al Señor sobre eso, ¿me explico? Por eso sería una palabra de ciencia, pero si no hay una palabra de sabiduría detrás, ¿qué tal que el Señor le está diciendo el auto no? ¿No? Y la persona dice, ah, el auto, porque ya quería comprar el auto. Entonces la palabra de ciencia, sin la palabra de sabiduría, puede ser peligrosa. Por eso es importante que todas las palabras proféticas, nos dice la Escritura, que sean probadas. ¿Se acuerdan cuando lo hicimos aquí? Fueron probadas las palabras y hay veces que no pasan y hay veces que sí pasan y no pasa nada. Entonces no es una palabra sola. La palabra de sabiduría tiene que ser una respuesta, una idea clara, una solución a ese dilema o a esa situación. Ahora, lo que sí es la palabra de sabiduría, vamos a poner una definición más específica. La palabra de sabiduría es un fragmento de la sabiduría de Dios que es dada por medios sobrenaturales para una ocasión particular en un tiempo preciso. ¿Ok? Entonces, parte de la sabiduría de Dios que el Señor nos da en ese momento, un fragmento específico para esa situación específica en ese momento específico. ¿Okay? Y nos llega por medios sobrenaturales. No es algo que estuviste estudiando, no es algo que estuviste preparando, el Señor te lo da. No sé si en el momento, a veces que nos da palabra de sabiduría y no sabes para quién es, y tienes que estar buscando en el Espíritu para quién es eso. ¿Okay? La palabra de sabiduría es la habilidad dada por Dios para recibir revelación acerca de qué hacer en una situación, una vez que se conocen los hechos, ¿vale? O sea, los hechos te los pueden platicar. ¿Sabes qué? Estamos pasando en esta situación en mi familia. ¿Sabes qué? En la iglesia tiene esta necesidad, no sabemos qué hacer, o hay esta situación entre dos hermanos. Entonces, te son revelados los hechos de manera natural, puede ser, o puede ser de manera sobrenatural, primero con una palabra de ciencia, ya sea para ti mismo o a través de otro hermano. Pero la palabra de sabiduría es cuando el Señor te revela qué hacer con la información que ya te fue dada, ¿sale? Entonces, esa es la palabra de sabiduría. La palabra de ciencia revela los hechos, pueden ser pasados, pueden ser presentes o futuros. Estoy hablando de la palabra de ciencia, ¿ok? Pero esta información por sí misma no es suficiente. Necesitamos la palabra de sabiduría para enfrentar la situación y saber cómo actuar en lo que Dios nos ha mostrado. A consecuencia de esto, la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia frecuentemente funcionan juntas. Algunos ejemplos de palabra de sabiduría en la vida de Jesús. ¿Se acuerdan cuando el diablo tentó a Jesús en el desierto? Y usa sabiduría demoníaca y usa fragmentos bíblicos con sabiduría demoníaca, así que no todo lo que es Biblia viene con sabiduría de Dios, puede venir con sabiduría humana o con sabiduría demoníaca. Y vemos ese ejemplo en la tentación de Jesús en el desierto. Y la forma en la que Jesús le responde a Satanás, eso es palabra de sabiduría. Supo cómo contestar, supo cómo salir de esa situación difícil en el cuerpo, porque Jesús estaba en ayuno, estaba débil y lo estaban exponiendo a tentaciones muy fuertes en lo físico, en su parte humana. Y él supo con sabiduría, con palabra de sabiduría, responder a la situación. Y lo hizo más de una vez. Otras ocasiones, muchas en las que vemos a Jesús usando la palabra de sabiduría, es cuando le metían ahí buscapiés los fariseos, los gobernantes, sus enemigos, pues. Le tiraban así como ahí buscapiés y el Señor respondía con palabra de sabiduría. Una frase súper famosa es la de den al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. Una palabra de sabiduría que
el Padre le da al Hijo en el momento a través del Espíritu Santo y Él responde a esa situación específica. No es como que lo llevaba en sus notas Jesús para cuando alguien me pregunte de los impuestos, no, sucedió en el momento. Y muchas veces que le buscaron meterlo en problemas, el Señor responde con palabra de sabiduría. Muchas veces responde con otras preguntas. Le hacían una pregunta capciosa, una pregunta maliciosa, y el Señor les respondía con otra pregunta, era una palabra de sabiduría, y no podían salir de ahí, los dejaba en jaque y no pasaba nada. Palabra de sabiduría. Propósitos de la palabra de sabiduría. Vamos a ver algunos propósitos que están en la Escritura acerca del por qué el Señor nos da esta palabra, este don como iglesia. Uno de ellos es sabiduría para guiar al pueblo de Dios. Es un propósito de la palabra de sabiduría. Darnos sabiduría para guiar al pueblo de Dios. Podemos ver una palabra de sabiduría cuando me tocó predicar acerca de la depresión. Yo les mostraba el caso de que Moisés llegó deprimido delante de Dios, una depresión profunda, que quería morirse porque no le hacían caso en el pueblo, a pesar de que Dios lo había respaldado con milagros y demás, no le hacían caso, eran rebeldes. Y la palabra de sabiduría que Dios le da a Moisés le dice, busca a 70 ancianos de la congregación, del pueblo, y ellos te van a ayudar con el trabajo. Entonces, una solución a un problema, a una necesidad, es una palabra de sabiduría que Dios le da a Moisés para que ejecute una solución, ¿sale? Podemos ver otro propósito que es tratar los problemas personales de la gente. La sabiduría también sirve para tratar problemas personales. ¿Se acuerdan el caso de la mujer aquella, las dos mujeres que llegaron ante Salomón con un bebé? ¿Y qué hacemos? Y que las dos decían que era de ellas. Y Dios le da una palabra de sabiduría a Salomón. Es como que lo tenía en sus apuntes. Si un día llegan dos mujeres con un bebé, el Señor en el momento le dice, haz esto. Y es una palabra de sabiduría para resolver un problema personal. La sabiduría también sirve para abordar temas complicados. ¿Se acuerdan cuando David peca, toma a la esposa de otro hombre? Y era el rey, a pesar de lo que hizo, era el rey. Y era un tipo temperamental, había matado a Goliat, se había peleado con leones, entonces no es alguien con quien querías estar metiéndote en problemas, más si estaba en cierta forma mal espiritualmente, porque era un momento estaba en pecado, había pecado. Entonces el Señor le habla al profeta Natán y le dice, ve y dile que... Y Natán así como, Señor, pues no éramos amigos, me llevas a esa situación difícil. Porque decirle al rey sus verdades en su cara, pues no es cualquier cosa. Pero el Señor le da una palabra de sabiduría a Natán. No sé si se acuerdan de la palabra de sabiduría, pero había un hombre que tenía mucho dinero y muchas posesiones y tenía muchos animalitos, y había otro que nada más tenía una corderita, y le empieza a contar esa parábola para decirle, eres tú. Entonces, con esta parábola llevó a David a revelarle su pecado sin que se ofendiera y se irritara, que era muy probable que pasara eso si se lo decía de golpe, y en cambio, a través de esa palabra de sabiduría lo lleva al arrepentimiento. ¿Okay? Entonces, la palabra de sabiduría también nos sirve para abordar temas complicados. La palabra de sabiduría en tiempos de guerra, pues también sirve, nos da estrategias. Sucedía en guerras físicas, pero también sirve en guerras espirituales. Muchas veces el Señor aquí en la iglesia nos ha dado palabra de sabiduría a través de una palabra profética. Nos dice, está sucediendo esto en el ambiente espiritual, ustedes no lo ven, pero está sucediendo, y la estrategia es esta, hagan esto, y nos da una solución a través de la palabra de sabiduría en medio de la guerra. Sabiduría para gobernar a la iglesia es otro de los propósitos. Y aquí me voy a detener un poquito porque por muchos años la iglesia cristiana se ha perdido de la sabiduría de parte de Dios, ha puesto a un lado la sabiduría divina. La sabiduría divina nos dice que la iglesia está gobernada por 5 ministerios, 5 funciones, que nos habla de más de una persona para gobernar la iglesia. Nos habla de pastores, profetas, maestros, apóstoles y evangelistas. Y dice que es un diseño de Jesús
para que la iglesia crezca bien. Pero por muchos años, por X o Y razón, prácticamente todas las iglesias han sido gobernadas por un solo hombre, el pastor, y es el todólogo, ¿ok? Y eso va en contra de la sabiduría divina. El Señor en su sabiduría dijo, para que la iglesia funcione tiene que haber un gobierno, tiene que haber funciones, ¿sale? Entonces vemos la sabiduría, la palabra de sabiduría, en eso mismo. Y en esos 5 ministerios suele haber palabra de sabiduría para las situaciones en la iglesia. Porque tal vez el pastor tiene pues esa habilidad como pastor, tal vez tiene palabra de ciencia como don, pero no tiene palabra de sabiduría. Entonces se la va a pasar diciéndole a las personas con sus problemas: carro, fuego, camino. O sea, palabras sueltas porque es su don de ciencia, pero llega otro hermano con el don de palabra de sabiduría y entonces sabe qué hacer con fuego, puente y auto, ¿no? Ok, sabiduría para ganar a las almas. En Proverbios 11:30 dice que el que gana almas es sabio. Entonces podemos ver que la palabra de sabiduría también es importante en el evangelismo, el saber cómo, el saber qué hacer, el saber cuándo hacerlo. Entonces es importante para las diferentes actividades de la iglesia. Ahora, ¿cómo se presenta la palabra de sabiduría? Hay muchas formas en las que Dios puede darnos palabra de sabiduría. Yo no sé si tú tienes el don, sabes si lo tienes, pero ahorita mientras te platiques ciertas formas en las que la palabra de sabiduría llega a nosotros, puede que lo identifiques, y si es algo muy recurrente, es probable que tengas el don y ni siquiera sabías que tenías el don. Ahora recuerda que no toda la sabiduría que viene de Dios es palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría es algo revelado, no aprendido, para situaciones específicas en momentos específicos. Una forma en la que llega la palabra de sabiduría son impresiones en el espíritu. Impresiones, es decir, y algunos de ustedes me van a entender, hay veces que sabes cosas y no sabes cómo las sabes. O sea, no es como que escuchaste la voz de Dios audible, no es como que viste la imagen, pero sabes que viene de Dios. Entonces lo llamamos como impresiones, o más modernamente le decimos tengo un sentir, porque no sabemos cómo explicarlo, ¿vale? Y vemos un ejemplo, y este ejemplo nos va a ayudar mucho para entender lo que yo les decía hace rato, que la palabra de ciencia sin palabra de sabiduría puede ser peligrosa, y eso es algo complejo. Vamos a ir a Hechos 21, del 10 al 14. Hay un momento en el que Dios usa a un profeta, creo que se llamaba Ágapo, ahorita vamos a leerlo, y le da una palabra de ciencia a Pablo, ¿ok? No a cualquier transeúnte, no a cualquier novato, era Pablo que tenía los dones a full, y él mismo dice sobre esto: tengo los dones. O sea, él se movía prácticamente en todos los dones. Y llega un profeta y le da una palabra de ciencia. Vamos a leerlo. Dice: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en mano de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino hasta morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo que se haga la voluntad del Señor. Entonces llega una palabra de ciencia. Si entras a esa ciudad, te van a atar y vas a perecer. Es una palabra de ciencia, o sea, te va a ir mal. Es información futura específica sobre un hombre en específico. Y nosotros, imagínate que te dan esa palabra a ti, un domingo, llega alguien y te dice: ¿sabes qué? Si vas a tu trabajo mañana, vas a chocar, vas a sufrir daños en tu cuerpo, y además te van a correr el trabajo porque no llegaste, y esas cosas se avisan con tiempo, ¿no? Es una palabra de ciencia, te están diciendo que específicamente algo va a suceder. ¿Tú cómo lo tomarías? Tú dirías: Señor, gracias porque me cuidas, me estás previniendo, y ni loco voy a ir al trabajo mañana porque sería ir contra la voluntad de Dios. No, porque aquí no le dijo, en la palabra de ciencia no le dijo: dice el Señor que no vayas, no.
Le dijo qué va a pasar al hombre que es dueño de este cinto cuando entre a esa ciudad. Pero Pablo no dice que Pablo recibió otra palabra, no. Él tuvo una impresión en su espíritu y él dijo, pues yo estoy dispuesto a eso y a más, y yo no voy a dejar de ir a pesar de esta palabra de ciencia. Y no estaba desobedeciendo porque no fue una orden de no entres, simplemente el Señor le avisó lo que iba a pasar. Entonces esta impresión en el espíritu de Pablo, que está muy fuerte porque él sabía lo que iba a pasar y decidió ir. Entonces podemos ver ahí una palabra de ciencia, pero a la vez una palabra de sabiduría en el espíritu de Pablo diciendo, entra, a pesar de la palabra de ciencia, entra. Y muchos de nosotros, sin la palabra de sabiduría, malinterpretaríamos esa palabra de ciencia y diríamos, no entres. De hecho, aquí vemos que Lucas, que es el que está escribiendo el libro, dice, nosotros le persuadimos, porque ellos no tenían en ese momento una palabra de sabiduría para él, solamente estaban analizando tal vez humanamente y en el corazón, porque amaban a Pablo, pues de que no entrara. ¿Okay? Entonces es importante esto, por eso vemos aquí la importancia de los dones espirituales de todos fluyendo en la iglesia. Ok, ahora también podemos ver las palabras de sabiduría, o la palabra de sabiduría, al aconsejar, no solamente en impresiones, sino hay veces que estamos dando un consejo como líderes, o estás recibiendo un consejo tú. Y mira, pasa a veces, porque muchas veces cuando vas a platicar con tu líder acerca de algún problema que tienes, es usual que solamente cuentes tu parte, ¿no? Y dicen que el lobo siempre es malo si Caperucita es la que cuenta la historia. Entonces a veces tú vas a contarle a tu líder, es que mira, que mi mamá, que mi esposo, que por favor habla con él. Y el que está escuchando, si tiene el don de palabra de sabiduría, él dice, ok, estoy escuchando la información que me estás dando, pero en el espíritu yo siento que el problema no es el carácter de tu hijo, el problema es tal asunto. ¿Me explico? Entonces, la palabra de sabiduría trae esa solución de parte de Dios, independientemente de la información que tengamos. ¿Okay? Entonces, a veces la palabra de sabiduría se presenta en la consejería de nuestros pastores, de nuestros líderes, y la podemos ver, se revela, y cuando eso sucede, imagínate que te empiezan a dar un consejo que no tiene que ver con la información que tú diste, que tal vez no maliciosamente estabas dando información incompleta, sino a veces estamos tan confundidos en nuestra situación en el alma que no nos damos cuenta que el problema está en nosotros en cierto momento, o no explicamos cierta parte del problema, pero en la palabra de sabiduría, el hombre o mujer que te está aconsejando, el Señor le dice, pregúntale acerca de tal cosa. Entonces tú dices, te sientes bien raro porque dices, Señor, me está hablando sobre esto y me estás pidiendo que yo le pregunte sobre tal cosa, pero lo tienes que hacer y es palabra de sabiduría. Otra forma en la que vemos la palabra de sabiduría, o que puede llegar a nosotros, es a través de sueños y visiones y éxtasis, le dice aquí. El éxtasis es un momento de una intimidad con Dios en el que te desconectas físicamente, o sea, no sientes lo que está pasando en lo físico y te pierdes en la presencia de Dios. Lo vemos, por ejemplo, cuando es revelado el Apocalipsis a Juan, dice que él estaba ahí perdido en la presencia de Dios y el Señor le empezó a hablar. Visiones y sueños. Hace rato yo les platicaba de una visión que tuve mientras estábamos en la alabanza. Entonces viene una visión, pero viene acompañada de una palabra de sabiduría. Podemos ver un ejemplo en la Biblia de Pedro acerca del Espíritu Santo en los gentiles. ¿Se acuerdan de eso? Que ve una visión que baja un trapo con animales impuros y el Señor le dice a Pedro, esto que ves ahí, o sea, toma y come. Y no le estaba hablando acerca de comer animales impuros, le estaba hablando acerca de que el Espíritu Santo también podía llegar a los gentiles. Ok, podemos ver otra forma en la que la palabra de sabiduría. Es más, quiero preguntarles algo. ¿Alguien aquí necesita la palabra de sabiduría en su vida? No levanten la mano por impulso, sino me gustaría saber si hay personas que están pasando por un problema o dificultad y dices, a mí lo único que me ayudaría ahorita sería una palabra de sabiduría. Ok, entonces vemos eso, vemos que es importante para la iglesia y la iglesia lo necesita. Y la palabra de sabiduría puede llegar a través de consejería. Si tú estás buscando o necesitas una palabra de sabiduría, acércate al liderazgo.
pero también métete a buscar a Dios porque puede llegar en tu tiempo de oración. Puede llegar a través de un hermano que tenga el don de palabra de sabiduría en la alabanza o en los tiempos con Dios, en tu grupo. A veces también llega por voz audible. Vemos casos en los que en la Biblia hay un caso en el que un ángel se le presenta a Pablo acerca de lo que iba a pasar con el barco, que iban a chocar y etcétera. El Señor ya le había explicado a Pablo, cuando está todo el caos, Él les dice, el ángel del Señor estuvo conmigo anoche y me habló sobre esto. ¿Okay? Entonces de forma audible también. Una de las últimas formas en las que podemos ver que la palabra de sabiduría llega a nosotros es a través de la vivificación de la Escritura. Es decir, estás leyendo un versículo que ya conoces, que ya has leído un montón de veces, y de repente brinca a ti mientras lees una verdad, una enseñanza de lo que Dios tiene para ti en ese momento, para la situación en específico. Entonces, el leer la Escritura es algo importante y es una forma en la que puede llegar la palabra de sabiduría. Lo vemos, por ejemplo, cuando se derrama el Espíritu Santo en el día de Pentecostés entre la iglesia, los creyentes que estaban así nuevecitos y no entendían muchas cosas, y de repente Pedro, que no era conocido por ser el hombre como más docto, empieza a citar un versículo de Joel. Seguramente lo conocía y lo había leído varias veces como parte de la tradición judía, pero no aplicado al derramamiento del Espíritu Santo porque nunca había sucedido el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces se vivifica delante de él esta escritura de Joel y él dice, es esto lo que está pasando. Entonces usa la escritura, pero de una manera revelada en el momento, una palabra de sabiduría para resolver un problema, una confusión que había entre los creyentes. Sucede también con Jacobo, que era el líder de la iglesia cristiana. No era Pablo, no era Pedro, era Jacobo el que estaba como pastor de la mayoría de los apóstoles. Y hay un momento en el que no saben qué hacer porque están viendo que el Espíritu Santo se está derramando en los gentiles, pero ellos pensaban que la salvación era solamente para los judíos. Entonces hay ahí una diferencia de opiniones fuerte, porque Pedro ya vio que estaba pasando algo entre los gentiles, Pablo pues fue llamado a eso, pero habían dificultades y confusiones. Entonces en Hechos 15, no lo vamos a leer, pero te lo dejo de tarea. En Hechos 15, del 13 al 19, dice que Jacobo escuchó lo que estaban diciendo todos y luego citó un pasaje en Amós. Amós, que tú puedes decirme, ¿Amós está en la Biblia? Sí, Amós está en la Biblia, no es de los libros más populares. Y Jacobo de repente recuerda ese pasaje que está en Amós, que dice que el Señor iba a utilizar a personas de otra nación para restaurar su templo. Y les dice, ¿saben qué? En la Escritura está. Entonces, pues si el Señor ya lo está haciendo, ¿quiénes somos nosotros para ponerle límite a los gentiles? Y les dice simplemente diles, y les dan unas indicaciones que también fueron reveladas por el Espíritu Santo, palabra de ciencia, de indicaciones específicas para los creyentes no judíos. Finalmente, la palabra de sabiduría puede llegar a través de una profecía, ¿sale? Alguien te da una palabra profética, pero también te da la explicación que debes hacer al respecto. Ahora, para ir concluyendo, la palabra de sabiduría es usada por Dios para dar guía y solucionar problemas. Es la cabeza del cuerpo Cristo hablándole a la iglesia. Para eso es la palabra de sabiduría. Poniendo un ejemplo, la palabra de ciencia, es decir, cuando llega información de manera sobrenatural que no conoces, podemos decir que es como la radiografía, los rayos X. Cuando tienes un problema en una parte del cuerpo, no sabes qué está pasando, entonces te sacan una radiografía para ver qué hay dentro. Entonces eso sería la palabra de ciencia, que Dios sin rayos X te dice, hay tal situación, hay tal asunto allí, en esa vida, en esa situación. Entonces nos da una palabra de ciencia, serían como los rayos X. Pero imagínate que el doctor te dice, mire, aquí está su radiografía y ojalá que se recupere pronto, ¿no? Y tú pones la radiografía, le das la vuelta, ni siquiera sabes si está al derecho, está al revés, porque no sabes de medicina, ¿ok? Entonces, la palabra de sabiduría es el diagnóstico. Cuando el médico te dice, ok,
Ya vimos su situación, mire, esto que ve aquí es tal cosa, esto que ve aquí es este asunto. Entonces lo que usted tiene que hacer es, y te da una prescripción, ya sea un tratamiento, ya sea medicamento, indicaciones. Entonces esas indicaciones, ese tratamiento, serían la palabra de sabiduría. La palabra de ciencia es la radiografía o el estudio, y la palabra de sabiduría es el método, la prescripción, lo que tienes que hacer para restaurar eso. La palabra de ciencia nos da la información que debemos tener, mientras que la palabra de sabiduría nos da entendimiento o dirección al respecto. ¿Ok? Entonces sí podemos ver la diferencia entre uno y otro, y podemos ver la importancia de la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría. Termino comentándote esto. La palabra de sabiduría puede estar en la predicación del pastor o de la persona que esté predicando en este momento, en algún otro momento, en tu grupo. Mientras él está hablando, de repente llega una palabra del Señor en el momento en específico que a veces no está en tus notas, o tal vez sí estaba en tus notas pero no sabías en qué momento, pero a ti te llega esa palabra y te da una solución acerca de tu situación, de tu necesidad, y esa es una palabra de sabiduría en el momento en específico. Puede llegar la palabra de sabiduría a través de una llamada de un amigo, estás pasando por situaciones difíciles, de repente una llamada, una visita que no estaba planeada, no estaba programada, pero el Señor movió a través de la palabra de sabiduría a alguien y te da una solución para una necesidad en el momento. Puede estar en las reuniones que a veces tenemos como líderes, o en las zonas, que hay cosas que no sabemos qué hacer y todo el mundo da su opinión, y de repente el Señor le revela a alguien una palabra de sabiduría, como lo vimos aquí con Jacobo, o sea, en silencio, y después analiza en su mente, pero llega una palabra de sabiduría que hasta puede chocar con tu conclusión que hiciste en tu mente, y el Señor te da una solución. Al inicio vimos que en Santiago nos decía cómo es la sabiduría de Dios, y nos dice que la sabiduría de Dios es apacible, es amable, no es ruda. Es muy parecido a la descripción que hace en 1 Corintios 13 acerca del amor, porque es el mismo Espíritu Santo que nos da la palabra profética, que dice que es para animar, para consolar o para edificar. Es el mismo que da la palabra de sabiduría. ¿Vale? Te voy a pedir que te pongas de pie, porque hemos estado aprendiendo acerca de qué es la palabra de sabiduría. Pero insisto, no estamos en esto solamente como obteniendo información para nuestra mente y que puedas hacer un estudio sobre esto. Estamos hablando de la palabra de sabiduría, porque el Señor tiene palabra de sabiduría para nosotros y porque la necesitamos como iglesia. Y empieza ahí en tu lugar a buscar a Dios y a decirle lo que hay en tu corazón acerca de este don y acerca de otros dones. Señor, tú nos has llamado como iglesia a estar en estas semanas, a estar estudiando sobre los dones, estos regalos que tú has decidido para tu iglesia, Señor. Pero no estamos estudiándolos intelectualmente, superficialmente, Señor, sino estamos buscándote como iglesia, diciéndote, anhelamos los dones, Espíritu Santo. Estamos diciéndote, Dios, gracias porque tú has puesto ya los dones en la iglesia. Señor, gracias porque tu palabra dice que a cada creyente le has repartido al menos un don. Señor, te agradecemos por esos dones que tú nos has dado, sea que ya los conozcamos o sea que no los conozcamos aún, Señor. Pero te pedimos en esta hora, con una misma voz, con un mismo anhelo, Señor, como iglesia. Y te pedimos, Señor, activa los dones espirituales en nuestra iglesia. Señor, activa en nosotros específicamente el don de palabra de sabiduría. Señor, anhelamos ese don fluyendo en nuestra iglesia y lo necesitamos, Señor, para tomar decisiones correctas, para tener estrategias precisas, Señor, para movernos a los lugares indicados en los momentos indicados, Señor, para colocar personas en las posiciones adecuadas, para tomar toda decisión, todo gasto, todo plan, Señor. Necesitamos tu palabra de sabiduría en nuestra iglesia. Espíritu Santo, te pido que tú levantes hombres y mujeres en nuestra congregación
con el don de palabra de sabiduría. Señor, tu iglesia los necesita y tú ya has sembrado este don en su corazón. Te pido, Señor, que abra sus ojos. Te pido, Señor, que incendie su espíritu para que empiecen o sigan usando este don, Señor, para que lo ejerciten como dice tu palabra y sean de bendición para la iglesia. Hermanos, si tú anhelas este don, te pido que empieces a clamar a Dios específicamente por ese don. Si no en el formato de don, pero tú en este momento estás pasando por una situación difícil en la que no sabes qué hacer, la palabra nos dice que podemos clamar por sabiduría. Así que empieza a levantar tu voz, empieza a decirle: Señor, tu palabra dice que si me siento falto de sabiduría, la pida a ti y tú me la darás, porque tú eres generoso y sabes dar buenas cosas a tus hijos. Señor, anhelo sabiduría en este momento. Dios, no sé cómo actuar en esta decisión en mi trabajo. Señor, no sé cómo tomar esta decisión financiera, no sé qué hacer, Señor. Padre, no sé cómo criar a mi hijo o a mi hija, no sé cómo hacerle, Señor. Ya intenté mis métodos, ya intenté mis estrategias y no funcionan y hasta lo estoy empeorando. Señor, dame tu sabiduría para saber cómo hablar con mi hijo, para saber cómo hablar con mi padre, con mi madre, Señor. Dame sabiduría para abordar estas situaciones difíciles, Dios. Dios, no sé cómo abordar esta situación con este amigo. No sé cómo hacerlo, Señor. Estoy confundido, estoy desanimado, pero en ti hay sabiduría. Señor, tu iglesia está clamando por sabiduría tal como dice tu palabra. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tú vengas en esta hora, Espíritu Santo, e imparta sabiduría en tu iglesia. Señor, trae esta sabiduría divina en la congregación para sus necesidades en específico. Y trae también, Dios, el don de sabiduría en la iglesia, el don de palabra de sabiduría, para que la iglesia sea confirmada en sus decisiones, para que la iglesia camine segura y dé pasos firmes, tal como lo hemos hecho hasta ahora, Señor. Pero queremos más de ti y queremos más hermanos y más hermanas con este don, usándolo en medio del pueblo, Señor, para que tu pueblo pueda avanzar, pueda crecer según tu ritmo y según la generosidad de tus grandes riquezas en gloria, Señor. Padre, bendecimos a nuestra congregación y te pido, Señor, que la semilla que tú has puesto hoy en nuestro corazón dé fruto en los días siguientes, en los diferentes ministerios, en los diferentes grupos, en las diferentes actividades como iglesia. El don de palabra de sabiduría se levante, Dios, y la sabiduría divina se levante entre nosotros, Señor, haciendo a un lado nuestra sabiduría humana y avergonzando a la sabiduría demoníaca que está saliendo en nuestro pueblo, está saliendo en nuestra ciudad. Pero tú estás levantando a tu iglesia con esta palabra de sabiduría también. Nos estás llevando a hacer brillar tu luz donde hay oscuridad, Señor, y nosotros pedimos esa sabiduría, estudiamos y buscamos esa sabiduría, la buscamos en tu presencia, la buscamos en tu palabra, la buscamos en tus obras en nuestra vida, y usamos el don de palabra de sabiduría entre los hermanos que lo tienen, Señor, para edificación de la iglesia, pero también para salvación de los que no te conocen, Dios. Padre, bendigo a la iglesia en el nombre de Jesús y te doy gracias por el don de palabra de sabiduría y por la sabiduría divina entre nosotros, Señor, que nos lleva a un puerto seguro y nos acerca a tu corazón y a tus planes para nosotros, Dios. Así sea, Padre.